Bienvenidos chicos al curso de Ciencias Básicas. Ahora vamos a repasar la materia de Biología Celular y Molecular. Empezaremos este primer tema discutiendo sobre la membrana plasmática. El tema a desarrollar ahora es membrana plasmática. Yo soy el Dr. Anthony y estás aquí en la Academia QXMedic. Membrana plasmática es un tema muy importante, incluso yo te voy a resaltar lo siguiente. Dentro de la biología celular y molecular, creíamos que quien se encarga de la regulación a nivel de la célula era el núcleo, con el material genético que contiene, etc. Sin embargo, ya muchos estudios, muchas tesis plantean de que en realidad quien comanda la actividad celular justamente es la membrana plasmática. El centro de control celular es esta estructura importante, que en realidad membrana celular es el término general, porque si hablamos de plasmalema o membrana plasmática, nos estamos centrando en la membrana que rodea a la célula. En cuanto a la estructura de este plasmalema o membrana plasmática, primero hay que aclarar que membranas celulares es el grupo general, en donde encontramos membranas externas, membrana celular, plasmática o plasmalema, la membrana de algunos orgánulos como la membrana del retículo endoplasmático, que puede estar en presencia de ser rugoso o liso, membrana del aparato de Golgi o Golgisoma, la membrana mitocondrial, que tiene característica de ser un orgánulo con doble membrana, una membrana interna y una externa, y otras membranas que forman parte, por ejemplo, de la envoltura nuclear, de la carioteca, y de membranas de orgánulos unimembranosos como peroxisomas, lisosomas. Perfecto. La membrana plasmática está constituida básicamente de tres componentes. Estos componentes son proteínas, lípidos y glúcidos. A lo largo del estudio, desde los inicios de creación de los microscopios, se puede apreciar una evolución de lo que se conoce de la composición de la membrana plasmática. Diferentes modelos a lo largo de la historia han surgido para explicar cómo está compuesta y cómo se estructura esta membrana. El modelo que actualmente rige, con modificaciones obviamente, desde 1972 es el modelo de mosaico fluido, planteado por estos dos investigadores y obviamente su equipo, que es Nicholson y Singer. Este mosaico fluido nos dice lo siguiente: la membrana celular está constituida de un montón de partes de forma aleatoria. No tiene una estructura regular, más bien es una estructura irregular, donde la base es una bicapa de fosfolípidos y colesterol. Entonces tenemos una bicapa fosfolipídica y de colesterol, en donde se colocan de forma aleatoria y dispersa proteínas. Proteínas que pueden estar formando parte de la estructura de forma íntegra, se llaman proteínas integrales, o proteínas que están asociadas a esta membrana, también llamadas proteínas periféricas. Adicionalmente de estos componentes proteico y lipídico, tenemos una estructura de glúcidos, lógico solamente en la parte externa, formando lo que después estudiaremos como glucocálix. Hasta aquí el mosaico fluido nos dice que tenemos tres grandes componentes. Lo hemos resaltado ya: proteínas, lípidos y glúcidos. Como existen diferentes tipos celulares, la constitución de cada uno de estos componentes para los respectivos tipos de células es distinta, es diversa. Aquí tenemos algunos ejemplos. En el eritrocito, este es el elemento forme ubicado a nivel del tejido sanguíneo. Tú lo conoces como glóbulo rojo. ¿Cómo se constituye? ¿Con cuánto de proteínas, lípidos y glúcidos su membrana celular? Diremos que el 49% de la membrana del eritrocito es básicamente proteínas. Casi la mitad de su estructura es contenido proteico, cosa que se difiere a nivel de la mielina. Tanto a nivel de las ramificaciones o ramas, brazos de los oligodendrocitos y de las células de Schwann, la mielina se constituye
esta membrana básicamente de 79% de lípidos. A nivel de la membrana de la mitocondria, la membrana mitocondrial interna o externa, hay una clara diferencia. En la mitocondrial externa predomina la proteína, al igual que en el eritrocito. Y aún más abundante es el componente proteico, formando el 76% de la constitución en el caso de la membrana mitocondrial interna. Como pueden ver, si a grandes rasgos yo les preguntase ¿cuál es el principal componente de una membrana plasmática? Ustedes van a responder, depende. ¿Depende de qué? De qué tipo de membrana esté hablando. ¿Es membrana plasmática? ¿Es una membrana interna celular de una organela específica? ¿De un tipo celular específico? Cada uno de estos tiene una constitución diferente. En promedio, si te preguntasen cuál es el componente más importante o que abunda más en una membrana celular, la respuesta va a ser las proteínas, ¿correcto? Las proteínas, en promedio, por lo general, es el componente más abundante. En libros de literatura básica pueden decirte que el 50 al 60% de la membrana celular está constituida de proteínas. Pero hay un concepto que nos dice este modelo estructural que manejamos, que es fluido. Mosaico, diversas cosas lo componen, diversos componentes aleatorios, y fluido porque tiene movilidad. No solo movilidad de la estructura, sino movilidad de sus partes. La célula tiene la capacidad de influenciar en qué constituyentes en un determinado momento van a estar presentes y expuestos en la membrana y qué constituyentes no lo van a estar. Lo que vendría a ser las proteínas tienen esa particularidad. Estas proteínas pueden expresarse en un momento hacia membrana como introducirse en el citoplasma en vesículas. Quiere decir que la célula tiene la capacidad de cambiar la configuración de su membrana celular para activar diferentes funciones. Recordemos que algunas de estas proteínas cumplen la función de receptores. Algunas de esas proteínas cumplen la función de ser canales para que van a permitir el ingreso de ciertas moléculas. Entonces, si la célula quiere ingerir en este momento glucosa, pues activará o expresará a membrana celular canales que transporten glucosa, como son los canales GLUT. Y en ese momento ingresa. Ya no quiere ingresar glucosa a su interior, quita los canales, los guarda en vesículas intracitoplasmáticas. ¿Bien? Entonces, fluido porque se mueve esta membrana y no solamente en cuanto a su disposición, sino también a sus estructuras, a sus constituyentes, los puede desplazar, puede moverlos. Si necesito que en la membrana celular, en una respectiva zona, estén más receptores en un determinado momento, pues estas proteínas se desplazan por la membrana celular a acumularse en esta zona. Esa capacidad y característica que tiene la membrana celular le da su fluidez, su dinamismo. Por eso decimos que dentro de las características importantes que tiene la membrana plasmática es que es dinámica, se mueve y cambia, no siempre es la misma y es fluida. Otra de las características, la membrana celular, si bien es cierto, desde hace tiempo se conoce de que algunos componentes pueden ingresar fácilmente y atravesar la membrana plasmática entre la parte lipídica, entre la bicapa lipídica. Y estos componentes son los gases. Sin embargo, desde el año 2006 ya se han estudiado que los gases tienen transportadores especiales, específicos, que no pasan de forma en altas concentraciones a través de la bicapa, como se creía. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar, pero son mínimas concentraciones. Las grandes concentraciones de movimiento de gases a nivel de la membrana celular ya se ha estudiado que se da por canales proteicos, ¿sí? Son canales transportadores de gases. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la membrana celular es selectiva. Ella decide qué pasa, qué sale a través de la expresión de canales. Canales proteicos, proteínas transportadoras, que no son lo mismo. Las proteínas transportadoras también se les llama carriers.
que en algún momento la célula decide qué pasa y no. Por eso decimos que es semipermeable. Ojo con este concepto. La membrana es semipermeable. Y además es asimétrica. ¿Por qué decimos que es asimétrica? Primero, tiene una estructura, una envoltura externa o cara externa y tiene una membrana interna, porque es una bicapa, capa externa, capa interna. Esas capas compuestas de fosfolípidos, primero, que no tienen los mismos fosfolípidos. Hay algunos fosfolípidos que suelen ubicarse en la capa externa y otros fosfolípidos que suelen ubicarse en la cara interna. Es decir, sus constituyentes no son lo mismo. Y ahí empieza la asimetría de la membrana celular. Aparte, los glúcidos están ubicados básicamente en su totalidad unidos a lípidos o unidos a proteínas, formando glicoproteínas, glicolípidos, pero hacia la cara externa. Como puedes ver en la imagen, no hay glúcidos unidos a lípidos y proteínas en la cara interna. Todo este conjunto de lípidos, que son oligosacáridos presentes hacia la cara externa, se le llama glucocálix. Bien, entonces ambas capas tienen una configuración diferente. La mayoría de proteínas periféricas se ubican hacia la capa interna. No son exclusivas de la capa interna. Ojo, no son exclusivas, también hay periféricas de la capa externa, pero las más abundantes se van a ubicar hacia la capa interna. Entonces, hemos reforzado y aprendido que la membrana celular no es simétrica, es asimétrica en cada una de sus capas, capa externa y capa interna. Y como función, debido a que es semipermeable, debido a que decide ella qué pasa y qué no pasa, cuando se configura en un espacio interno citoplasmático formando un compartimento específico, una organela, pues decimos que separa, divide, segmenta, compartimentaliza a la célula. Entonces es como si fuera un condominio, la célula, en el cual los orgánulos rodeados y hechos de membrana sirven como si fuesen departamentos. Entonces me permite dividir lugares de reacción bioquímica distintos para activar diferentes metabolismos. Muy bien, funciones entonces y características importantes de la membrana plasmática. Ahora vamos a estudiar a qué le llamamos glucocálix. Ya te había adelantado algo. El glucocálix es el conjunto de carbohidratos ubicados en la capa externa. Entonces, esa capa de carbohidratos se le llama glicocálix o glucocálix. ¿De qué se compone? De carbohidratos, doctor. Sí, pero esos carbohidratos no están solos, no están sueltos. Los carbohidratos van a estar unidos, conectados a través de enlaces de tipo covalente a estructuras como puede ser proteínas. Si esos glúcidos se conectan a proteínas, forman las glucoproteínas. Bien. Estas glucoproteínas pueden ser periféricas, asociadas, como lo pueden ver aquí, se le llama glucoproteína adsorbida, asociada o periférica, o glucoproteínas que forman parte, cuyo componente proteico de aminoácidos forma parte de la estructura de la membrana, y eso se llama glucoproteínas transmembrana. Pero también tenemos al ácido hialurónico, en el cual se van a ensamblar oligosacáridos. Y esto se llama glucosaminoglucanos. Bien, estos se llaman glucosaminoglucanos. Un ácido hialurónico en el cual se han unido oligosacáridos. Entonces, ¿hay glucosaminoglucanos? Sí, sí hay glucosaminoglucanos. Y cuando estos glucosaminoglucanos están unidos a un componente proteico, pues se les llama proteoglucanos. Bien, los constituyentes entonces son proteoglucanos, glucosaminoglucanos, glicoproteínas y finalmente glicolípidos. ¿De qué se compone el glicocálix? Quien no está en Coexmedia respondería de carbohidratos. Tú respondes carbohidratos que están en sus formas de proteoglucanos, glucosaminoglucanos, glicoproteínas y glicolípidos, ¿sí? Disculpen ahí la numeración, 3 y 4. Y glicolípidos. Ejemplos de cada uno de ellos, pues lo tenemos en pantalla ahí. Los ejemplos más representativos de proteoglucanos que hay en membrana celular: sindecano, glipicano, perlacano.
donde los más abundantes son el sindecano y el perlacano. Glucosaminoglucanos, tenemos los sulfatados y los no sulfatados. El no sulfatado es el ácido hialurónico. De ahí los demás, heparansulfato, condroitinsulfato, dermatán y queratán sulfato, son glucosaminoglucanos sulfatados. El único no sulfatado, el ácido hialurónico. Las glicoproteínas. Bueno, las glicoproteínas tenemos integrinas, lectinas, glicoproteínas de adherencia, como por ejemplo uno importante en lo que es la cascada de coagulación, que es el factor de von Willebrand. Bien, son glicoproteínas que van a permitirme adherencia. Y glicolípidos. Los glicolípidos forman, aquí tenemos un ejemplo, es un fosfolípido unido a un oligosacárido. Bien, glucolípido o glicolípido. En esta foto que tenemos de microscopía electrónica, podemos apreciar una célula de un epitelio cilíndrico, ciliado. Aquí tenemos cilios, ¿sí? Vellosidades. Entonces, estos pliegues, evaginaciones e invaginaciones que forman vellosidades o chapa estriada, bien, microvellosidades, están rodeados, mira, por un espesor que se puede ver en la microscopía, que es toda esta capa de glúcidos, que no es pequeña, ¿sí? No es pequeña. Aproximadamente 0,8-0,7 micrómetros de espesor tiene el glicocáliz. Acá tienes la unidad de medida. Esto es lo que representaría una micra. Bien, entonces 0,7, 0,8 micras tiene como espesor en este ejemplo. ¿Bien? Ahí para que lo revises. Ahora, funciones. Veamos. ¿Cuáles son las funciones del glucocálix o glicocálix? 1. Protección. Protege, sirve como una función mecánica, sirve como una cubierta, como un escudo. Bien, protege principalmente a estructuras que están en contacto con algo que le pueda hacer daño, como por ejemplo endotelios y epitelios. ¿Sí? Epitelios, por ejemplo, intestinales, como pueden observar acá, está cubierto de glucocálix y le sirve de protección mecánica. Adicionalmente, en algunas mucosas tienen, aparte del glicocálix, proteínas disueltas en un moco, como por ejemplo el moco que está presente a nivel del estómago, y esto permite que aún más exista una mayor protección. No solamente esta barrera mecánica, sino también una barrera química, que es el moco. Homeostasis endotelial, los endotelios. Los endotelios tienen glucocálix y el glucocálix tiene una función importante que es la de comunicación. Y esta función de comunicación me va a permitir que exista homeostasis. Perfecto, que exista homeostasis. Control, regulación. Regulación a nivel de epitelios, específicamente de endotelio. El glucocálix sirve como un proceso para comunicarse. Cuando un glucocálix de una célula se une con el glucocálix de otra, de esa manera se pueden identificar. Es importante a nivel, por ejemplo, de leucocitos, del sistema inmunitario. Los leucocitos pueden identificar a las células gracias a su glicocálix que tiene y a sus glucoproteínas de adherencia, obviamente. Pero el primer lugar o la primera unión, el primer reconocimiento celular se da por el glicocálix. Y esto entonces me va a permitir la adhesión al endotelio no solamente de leucocitos para la diapedesis o migración epitelial, sino también de las plaquetas. Las plaquetas, su primera interacción que tienen con el endotelio o con el subendotelio es por el glicocálix de las células. Ahí va a ver la primera unión. Una unión todavía suave porque después con glicoproteínas de adherencia se fortalece. Tiene un efecto antitrombótico, lógico. Los endotelios tienen su glicocálix que no solamente lo protegen de las fuerzas de cizallamiento de la sangre a las células, a estos endotelios, sino también de que las plaquetas se adhieran. Entonces, ese glicocálix que tiene el endotelio no permite la unión plaquetaria. Cuando la célula endotelial se desprende y expone glicocálix de células subendoteliales, ahí recién se da la adhesión plaquetaria. Entonces, decimos que tiene un efecto antitrombótico. No solo por eso, sino también porque el glicocálix inactiva a proteínas que generan trombolisis. Bien. Regulación del flujo capilar.
Entonces, regula el flujo capilar, claro, las fuerzas de cizallamiento que son suaves, porque la velocidad con la que se mueve la sangre y los elementos formes a nivel periférico es menor que a nivel central. A nivel central es más rápido. Existen el flujo laminar que hace que las células se muevan más, los elementos formes de la sangre se muevan más rápido en el centro y hacia la periferia más lento. Pero esto hace de que las células que van en la periferia vayan como rodando en el epitelio, como rodando en el endotelio. Y entonces ese flujo sanguíneo y celular se tiene que regular porque no tiene que haber adhesión. En algún momento el endotelio, debido a señales moleculares subendoteliales, expresa ciertas glicoproteínas de adherencia para unir, pero eso lo hace a elección, de forma selectiva. Entonces, ¿regula el flujo capilar? Sí. Si hay mucho flujo, hay mucha presión, el endotelio es capaz de sentir con el glicocáliz esas fuerzas de tensión, generar señales moleculares a nivel del endotelio que liberan óxido nítrico hacia las células musculares lisas que forman parte de la túnica media de este vaso sanguíneo, y este vaso sanguíneo genera vasodilatación. De esa manera el flujo sanguíneo aumenta, pero la presión disminuye. O si hay poca presión, hay una vasoconstricción. Entonces los procesos de vasoconstricción y vasorelajación no solamente son controlados por el sistema autonómico mediante el simpático y el parasimpático, sino también a nivel del endotelio. El endotelio puede mandar señales para vasodilatación o vasoconstricción de estas arteriolas o vasos pequeños. Y sirve como una barrera de filtración de lipoproteínas. Bien, a nivel, por ejemplo, el principal órgano que filtra moléculas en el cuerpo humano, que filtra desechos, compuestos, es el riñón. Y el riñón en sus capilares glomerulares tiene, como está compuesto de células, tiene glucocáliz, y este glucocáliz va a permitir ser una barrera de filtración principalmente de lipoproteínas. Hasta aquí hemos resaltado las principales funciones que tiene esta estructura de la membrana plasmática. Ahora pasaremos a hablar sobre el componente lipídico, ¿sí? Hemos empezado por el menos abundante, que es los glúcidos, formando el glucocáliz. Ahora vamos al segundo más abundante, que son los lípidos, dejando al final las proteínas, que son los más abundantes. Los lípidos en la membrana plasmática, hemos dicho, los más importantes son los fosfolípidos. Estos fosfolípidos se van a agrupar en dos tipos: los glicerofosfolípidos, en cuales son fosfolípidos formados por un alcohol que es el glicerol, y los fosfolípidos formados por un alcohol que es la esfingosina, llamados esfingofosfolípidos o esfingolípidos. ¿Bien? Los fosfolípidos tienen una estructura que es una cabeza hidrofílica, una cabeza polar y una zona no polar, o también llamada apolar, que son las colas, que por su naturaleza de ser apolares tienden a repeler el agua, irse, ocultarse del agua. Entonces son colas hidrofóbicas. Esta naturaleza de ser una parte hidrofílica y la otra hidrofóbica se conoce como naturaleza anfipática de los fosfolípidos, ¿sí? Decimos que son anfipáticos porque tienen una zona polar y una zona apolar, una zona hidrofílica y una zona hidrofóbica, lo que hace de que las cabezas siempre estén expuestas, sea en la capa interna o en la capa externa, hacia afuera, mientras que la zona interna de la de la membrana celular está llena de componentes hidrofóbicos, como lo podemos apreciar aquí. Siempre hacia la capa externa o a la capa interna, la citosólica o citoplasmática, van a estar expuestas los componentes hidrofílicos, siempre. Las colas van a estar en la zona intermedia. Esa región se llama zona hidrofóbica. Los fosfolípidos pueden moverse. No vayas a pensar que están rígidos ahí. Los fosfolípidos se desplazan, tienen diferentes movimientos, como por ejemplo el movimiento de difusión. ¿Qué es el movimiento de difusión, doctor? El movimiento de difusión es que los fosfolípidos, imagínate, son como bailarines de ballet. En una misma capa se desplazan, haciendo coreografías. Se desplazan, se mueven libremente. Se llama difusión lateral. Difusión lateral. Ahora,
¿Solo se desplazan quietos? No, cual bailarín de ballet giran. Y ese es el movimiento de rotación. Entonces hay un movimiento de difusión lateral, hay un movimiento de rotación, que es el giro que hace. Van girando y se van desplazando, rotan y difunden, rotan y difunden. De esa manera se mueve. Doctor, por eso el mosaico es una estructura fluida, porque la capa de fosfolípidos se mueve. Sí, pero ese movimiento y esa inestabilidad de la capa de fosfolípidos también hace que las proteínas que estén en su interior tengan esa facilidad de moverse. O sea, ¿por qué se mueven las proteínas y pueden desplazarse? Gracias a la fluidez que le dan los fosfolípidos con sus movimientos. Incluso, no bastando ello, los fosfolípidos pueden mover sus patitas, lo que yo le digo zapatean. O sea, se desplazan, cual bailarines, rotan, giran y zapatean. Y ese movimiento de zapateo es lo que llamamos la flexión, ¿no? Son capaces de generar movimientos de flexión de sus ácidos grasos. Las colas hidrofóbicas están constituidas de estos fosfolípidos de ácidos grasos. Y mientras más insaturaciones tengan estos fosfolípidos, pues el movimiento de flexión será mayor. Ahora, no contento con ello, también los fosfolípidos pueden cambiar de posición. Pueden expresarse de la capa interna, cambiar hacia la capa externa o viceversa, de la capa externa regresar a la capa interna. Y eso se llama el movimiento de cambio de ubicación o movimiento de flip-flop. Entonces, en resumen, ¿cuántos son los movimientos de los lípidos? Son 4. Movimiento de desplazamiento lateral, difusión lateral, movimiento de giro en su propio eje, rotación, movimiento de las patitas o ácidos grasos, son los movimientos de flexión, y movimiento de cambiar de capa, movimiento de flip-flop. Perfecto. Estos lípidos, pues tenemos diferentes, por ejemplo, acá los glicerofosfolípidos, el ácido fosfatídico, el fosfatidiletanolamina, fosfatidilcolina, inositol, serina y el fosfatidilglicerol. Estos glicerofosfolípidos van a estar distribuidos en diferentes concentraciones y también va a depender de qué membrana estamos hablando. He colocado aquí 2 ejemplos, la membrana eritrocitaria y la membrana mielínica. La vaina mielina tiene su membrana, ¿sí? O sea, de la célula de Schwann o le digo dendrocito. Y entonces, ¿de qué está compuesto en cuanto a lípidos? Aquí tenemos los diferentes glicerofosfolípidos y aquí tenemos los esfingofosfolípidos, donde resaltamos la esfingomielina. Bien, la esfingomielina, los glucolípidos, que pueden ser cerebrósidos o gangliósidos. Los glucolípidos, chicos, y esto es un dato importante para biología y en bioquímica también te va a servir, los glucolípidos se forman ¿con qué alcohol? Se forman con el alcohol conocido ceramida, ¿sí? El alcohol llamado ceramida. ¿Perfecto? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia de un cerebrósido y un ganglósido? El cerebrósido está compuesto de la unión de un monosacárido. Si a un lípido se le une un monosacárido, a eso se le llama cerebrósido. Pero si se le une una estructura de monosacáridos unidos llamados oligosacárido, entonces eso es un gangliósido. Gangliósido es a oligo, como cerebrósido es a monosacárido. No te olvides ello. Y ahora, ¿cuál es el mayor constituyente? ¿Cuál es el principal constituyente lipídico de las membranas? Y como puedes observar y deducir, es el colesterol. Doctor, pero aún no me ha hablado de ese, me ha hablado de los fosfolípidos, ¿sí? Porque lo he dejado al último. Como te he mencionado, como puedes haber escuchado, los lípidos se mueven, se desplazan, hace que la membrana sea muy fluida. Si solo estuviese compuesto de fosfolípidos, esa membrana sería imparable. Es más, incluso tanto sería el movimiento que tienen estos, que se abriría, generaría poros de la bicapa lipídica. Y esto es perjudicial para la célula. Para dar estabilidad a esta fluidez, para controlar la fluidez exagerada o excesiva que tiene esta membrana, existe este componente que se llama el colesterol. Colesterol para membranas celulares de tipo animal, ¿no? Porque en la parte vegetal, recuerda que la célula eucariota se divide en animal y vegetal. En la parte de las células vegetales no tienen colesterol, pero tienen otro esteroide, que es el ergosterol. Es el reemplazo. ¿Bien? Colesterol,
Función del colesterol, estabilizar, controlar la fluidez en la membrana. ¿Y este colesterol cómo lo hace? Debido a que tiene una parte rígida. Este anillo, que se llama en bioquímica anillo del ciclopentano perhidrofenantreno, así se le llama ese nombre, ese anillo es la porción rígida que permite dar rigidez a la membrana celular, ¿bien? O controlar la fluidez. Tiene un radical hidroxilo, como puedes ver aquí, un radical hidroxilo, y esa es la zona polar. La zona polar del colesterol está constituida por el radical hidroxilo. También se le llama la cabeza polar o grupo de la cabeza polar. ¿Bien? Y es ese grupo que acá también se reemplaza el que permite la unión con la zona polar de los fosfolípidos. ¿Cómo se conecta el colesterol a la membrana? Se conecta de dos maneras. Por la cabeza hacia la parte hidrofílica del fosfolípido, ¿sí? Por la cabeza, entonces la cabeza del fosfolípido se une con la cabeza polar del colesterol. Y la otra unión es con la zona no polar, esta cadena o tallo hidrocarbonado. La constitución de esta cadena hidrocarbonada está compuesta de isoprenos. Entonces es una cadena isoprenoide. Esta cadena, como tiene naturaleza apolar o no polar, tiene que ocultarse en la zona intermembrana. Y se une, gracias a enlaces o fuerzas de conexión eléctrica, con las patitas de los fosfolípidos. Entonces, esto sería como la patita del colesterol, su cabeza. El colesterol tiene cabeza y patitas, los fosfolípidos tienen cabeza y patitas. Entonces, se unen cabeza con cabeza, patitas con patitas. ¿Perfecto? Entonces, permiten esta parte dar rigidez y que no sea tanta la fluidez. Muy bien. El principal componente de una membrana son los lipídicos, es el colesterol. En el eritrocito 25% y en la mielina el 26%. Ahora, si te preguntasen cuál es el fosfolípido más abundante en una membrana celular, la respuesta es depende. Depende de qué membrana esté hablando, pero si me dicen de la membrana del eritrocito, el fosfolípido más abundante es la fosfatidilcolina. Mientras que en la membrana de la vaina de mielina, el fosfolípido más abundante es la fosfatidiletonolamina. Fosfatidiletonolamina. Cabe resaltar, y aparte de terminar de comentar los lípidos en membrana plasmática, que es un glicerofosfolípido, la fosfatidilserina, que tiene dentro de su constituyente que se une al fosfolípido, la serina, un compuesto que le da una carga negativa neta a esta molécula, la que se ubica exclusivamente en la capa interna, en la capa citosólica, en la capa citoplasmática. La fosfatidilserina es el fosfolípido que solamente se distribuye en la capa interna y que no puede hacer el movimiento de flip-flop, no puede ir hacia la capa externa, solamente está en la capa interna. Razón por la cual la membrana plasmática, su cara interna tiende a ser negativa y su cara externa tiende a ser positiva. En fisiología, este concepto de biología te va a servir para fisiología. Las membranas tienen un potencial, un voltaje en milivoltios. Decimos de forma sencilla que la cara externa es positiva y la cara interna es negativa. ¿Y esto a qué se debe? Una de las principales razones es que la cara interna está repleta de fosfatidilserinas que tienen carga neta negativa. Otra razón es que la mayor parte de compuestos proteicos periféricos están hacia la cara interna y las proteínas tienen carga neta negativa, que también suma a que la membrana tenga esa polaridad. La membrana tiene una polaridad que se llama potencial de membrana en reposo, concepto fisiológico. Bien. Adicionalmente, como tercer punto que lo aprendes en fisiología, la distribución iónica de la membrana, iones más abundantes afuera de forma neta positivos y de forma interna negativos, contribuye también a esta polaridad de membrana. Entendido ello, entonces pasemos. No te olvides entonces de la fosfatidilserina, su distribución. Ahora vamos a hablar
de las proteínas de la membrana plasmática. Entonces, estas proteínas tradicionalmente nos han enseñado, lo puedes tú revisar en los libros de biología celular y molecular, como proteínas integrales y proteínas periféricas. Sin embargo, ese concepto no está claro del todo. Mejor dicho, es erróneo, porque son dos diferentes términos. Si hablas de integral, pues el otro lado sería asociado. Las proteínas de membrana pueden ser integrales o asociadas. Si utilizas el término periférico, entonces estás hablando de otra cosa. Estás hablando de otro concepto, de otro criterio. Si a veces periférico, las proteínas pueden ser periféricas o transmembrana, proteínas de inclusión o transmembrana. Entonces, son dos diferentes conceptos o criterios. El primer criterio de clasificación es si la proteína forma la estructura intrínseca de la membrana, se llama proteína intrínseca o integral. Si no forma la estructura y puede en algún momento desacoplarse, ¿sí?, se llama proteína asociada. Las proteínas asociadas tienen una interacción no covalente. No covalente. Entonces, las proteínas integrales tienen una asociación estructural rígida. Y esta asociación puede ser por enlaces covalentes, como lo ves ahí, o por interacciones más fuertes a través de fragmentos o subunidades de esta proteína, dominios también se les llama, transmembrana. Dominios transmembrana. ¿Bien? Pero si la unión no es un dominio transmembrana que está fuertemente conectado, o unión por enlace covalente, si la unión es débil por interacción eléctrica, por fuerzas que se conocen como interacciones de Van der Waals, entonces la proteína será asociada o también llamada extrínseca. Primer criterio de clasificación. Muy bien. El segundo criterio de clasificación, es el criterio de acuerdo a la ubicación que tienen estas proteínas. Vamos a poner acá, segundo criterio. El segundo criterio me permite saber si estas proteínas están pasando la membrana, se le llama transmembrana, también se le llama incluidas o de inclusión total, y tenemos las proteínas que solo están o hacia la cara externa o hacia la cara interna. Incluso pueden penetrar parte de la membrana, pero una sola capa. O sea, son pseudointegrales, ¿sí? Y también se les llama de inclusión parcial. Entonces, esas son las periféricas. Periféricas son las de inclusión parcial o las que están tanto en la capa externa como en la capa interna, sin importar el tipo de unión que tengan, porque ese es el otro criterio de clasificación. Pueden ser de unión covalente o de unión de interacción eléctrica de Van der Waals. Cualquiera de los casos es proteína periférica. Entonces, proteínas transmembrana y proteínas periféricas. Muy bien. No son sinónimos integral y transmembrana. Con eso concluimos esta explicación. Ahora, las proteínas transmembrana, que son las que cumplen más funciones, pueden ser porque todo el paquete proteico, toda la estructura terciaria de la proteína está alojada a nivel de la zona intermembrana, y a eso se le llama proteína de un solo cruce. O puede ser que esta proteína tenga estructura cuaternaria y esté formado por monómeros de estructura terciaria o dominios que se introduzcan a nivel de la membrana, o sea, varios dominios. Usualmente estos dominios tienen configuración secundaria alfa hélice, ¿sí? La principal configuración que permite los cruces a nivel de la bicapa fosfolipídica de la proteína es su estructura secundaria conocida como alfa hélice. Alfa hélice. Yo te pregunto, ¿es la única? No, es la más común. La principal configuración que me permite atravesar membrana y ser dominio transmembrana de una proteína transmembrana es la alfa hélice. Pero hay excepciones, como por ejemplo las acuaporinas. Las acuaporinas se descubrieron ya hace muchos años. Se creía antes que el agua
pasaba libremente a nivel de la membrana celular por la bicapa fosfolipídica, pero eso es ilógico, ¿no? Porque el agua es un compuesto soluble, que la parte media de la membrana celular es insoluble, o sea, no hidrofílica o hidrofóbica. Entonces, ¿cómo se podría creer de que el agua va a atravesar por ahí? No, no lo hace. Ya se descubrió hace muchos años que existen canales que permiten el paso del agua y estos canales proteicos se llaman acuaporinas. Estas acuaporinas tienen la particularidad de que los cruces de sus unidades proteicas o sus dominios proteicos no son alfa hélice, son estructura secundaria beta hoja plegada. Beta hoja plegada. No te olvides como ejemplo entonces las acuaporinas. Bien. Las proteínas, según su anclaje, se clasifican bajo esos dos criterios que ya hemos mencionado. Según su función, estas proteínas pueden ser... ¿Por qué hay proteínas a nivel de la membrana? Porque pueden ser transportadoras. Proteínas transportadoras. Estas proteínas transportadoras pueden ser simplemente canales o pueden ser proteínas transportadoras tipo carriers, facilitadoras se les llama. Canales o proteínas transportadoras tipo carriers. Otras están para simplemente, tanto con su parte externa como parte interna, dominio extracelular y dominio intracelular, agarrarse a otras proteínas que pueden ser de la matriz extracelular o del citoesqueleto. Y a estas proteínas se les llama conectoras, proteínas de fijación, proteínas de adherencia, proteínas de anclaje también se les llama. Entonces las conectoras son las de anclaje. ¿Hay otra función que pueden cumplir estas proteínas? Sí, es una función en la cual se va a permitir conectar con un ligando, con una molécula. Esta molécula puede ser hormona, neurotransmisor o simplemente citoquina. Esta molécula se une a la proteína, entonces la proteína cumple la función de ser receptora. Ahí vemos que el ligando, pone ahí la L de ligando, se está uniendo a esta proteína que sirve como transductora de señal, ¿sí? Su dominio interno tiene que tener esa característica de poseer o de ser transductora de señal. Existen proteínas que de por sí su dominio interno hace la transducción de señal, porque es un dominio que fosforila, por ejemplo, un dominio de tipo tirosincinasa, que tiene la misma proteína. Pero existen otras proteínas receptoras que para poder hacer esa transducción de señal al citoplasma, tienen asociado una proteína, que se llama la proteína G. Entonces, ten esto en cuenta. Las proteínas receptoras se van a subdividir en proteínas receptoras con actividad intrínseca de transducción o proteínas acopladas a sistemas de transducción. Dentro del sistema de transducción más importante que se acopla a proteínas de membrana es la proteína G. Motivo incluso de seminario en muchas universidades. Proteína G. Es una proteína que actúa de diferentes formas que también va a ser motivo de la siguiente clase de estudio en este curso de Biología Celular y Molecular de QXMedi. Enzima. Las proteínas ubicadas a nivel de la membrana plasmática pueden tener función enzimática. Y la mayoría de las enzimas ubicadas en membrana plasmática son proteínas periféricas de unión covalente de forma interna o de inclusión parcial a nivel de la membrana interna, ¿sí? La mayoría de proteínas que se comportan o funcionan como enzimas. Bien, entonces aquí tenemos un gráfico de las proteínas transmembrana. Recuerda, tienen un dominio extracelular, tienen un dominio intramembranoso, que si te preguntan, el dominio intramembranoso, ¿qué tipo de configuración secundaria tiene? Alfa hélice, teniendo como excepción en las acuaporinas que es beta hoja plegada, y un dominio citosólico o también llamado intracelular. Aquí el gráfico dentro de las proteínas que pueden ser caderinas, inmunoglobulinas, selectinas, integrinas, proteínas de unión, de anclaje, etc. Dentro de los diferentes tipos de proteínas transmembrana, ojo que solamente estoy hablando de las transmembrana, tienen aquí sus dominios extracelulares para que los puedas reconocer de cada uno de ellos y sus dominios intracelulares. Perfecto. Y el que está en la membrana citoplasmática es el dominio transmembrana. Muy bien.
Para finalizar la clase de hoy, vamos a comentar sobre el transporte en membrana celular. Bien, la membrana celular ya hemos resaltado de que es una estructura que no solamente recubre a la célula, que no solamente la delimita y la protege, sino que controla muchas funciones de su interior. Incluso si la célula quiere activar el material citoplasmático, la molécula que lo active o la señal puede partir desde la membrana plasmática o un plasmalema. Esta membrana, como es selectiva, también se le llama semipermeable, tiene que tener la capacidad de poder transportar sustancias. Vamos a estudiar justamente en esta diapositiva eso, cómo se transportan las sustancias en la membrana celular. El transporte lo vamos a clasificar y lo vamos a estudiar de dos maneras. Existe un transporte pasivo, a ver, déjame aquí borrar esto, y existe un transporte activo. Transporte pasivo y transporte activo. ¿Cuál es la diferencia de estos transportes? El transporte será pasivo si no hay gasto de energía. Y el transporte será activo cuando se consume energía para el transporte. El transporte pasivo, ¿por qué no se gasta energía? Porque simplemente yo abro una compuerta o permito en algún momento la membrana, la bicapa lipídica, de que pueda atravesar algo por el interior de esta membrana, ¿sí? A través de un compuesto proteico o a través de la misma bicapa fosfolipídica. Y esto va a atravesar sin que se desgaste algún tipo de energía porque pasa por gradiente de concentraciones o gradiente de difusión o también llamado gradiente electroquímico. ¿Qué quiere decir esto, doctor? Hábleme en palabras sencillas. A ver, vamos a traducir la información. Gradiente electroquímico significa, por ejemplo, si yo tengo una membrana y afuera hay 20 sodios y adentro hay 2 sodios, entonces se dice que el sodio, en este ejemplo, tiene un gradiente electroquímico. Significa que más allá afuera que adentro. De tal manera que si la membrana en algún momento abre un poro que permite ingreso de sodio, el sodio va a pasar. Porque hay una fuerza electroquímica, una fuerza de gradiente, que empuja a estos sodios hacia adentro, de mayor concentración a menor concentración. Otro ejemplo, tenemos una membrana en el cual afuera hay 100 glucosas y adentro hay 3 glucosas. Se dice que hay un gradiente químico, ¿sí? Gradiente químico, en el cual hay más abundante concentración afuera que adentro. Si yo genero una apertura de un canal a nivel de esta membrana, pues la glucosa va a pasar a través de la fuerza de empuje de su gradiente químico, ¿sí? En el caso del sodio, como es un ion, se le llama electroquímico. En el caso de la glucosa, que no tiene polaridad, se le llama gradiente químico. ¿Bien? Entonces, cuando el transporte se da a favor de la gradiente, en la dirección de esta gradiente, el transporte es pasivo. Pero si se da en contra de la gradiente, entonces, si en este ejemplo de 100 glucosas afuera y 3 glucosas adentro, la célula quiere quitar una glucosa de su interior y botarla hacia el exterior, va a tener que luchar cuando abra ese canal, va a tener que luchar contra esa gradiente. Y entonces va a tener que consumir energía y va a poder, porque lo puede hacer, bota la glucosa aún en contra de la gradiente de concentración química. Y esto lo hace gastando energía. Bien. Entonces se llama gradiente electroquímico o transporte en contra de este gradiente sería transporte activo. Entendido ello, pasemos a ver los diferentes ejemplos. Comenzaremos con el transporte pasivo. A ver, en el transporte pasivo, cuando las sustancias que son liposolubles, por ejemplo gases, por ejemplo alcoholes, por ejemplo el óxido nítrico, ¿sí? Que son sustancias liposolubles, sustancias apolares, pueden atravesar la membrana por la bicapa, la pueden hacer y lo hacen a favor de su gradiente de concentración, ¿sí? Recuerda ya que existen canales que transportan gases que se han descubierto ya. ¿Bien? Entonces, eso es una forma de transporte pasivo que se llama difusión simple. Pero la difusión simple no solamente es eso, ¿eh? No solamente es eso. La difusión simple también se puede dar a través de la proteína, a través de las proteínas.
Entonces, a través de canales proteicos. La difusión simple se puede dar por la bicapa o por canales. Canales que no tengan puerta y canales que sí tengan compuerta. Los canales que no tienen compuerta o sin compuerta, el ejemplo es la acuaporina. Y como canales con compuerta tenemos un sinnúmero de estos. Y ahí te he puesto algunos ejemplos, ¿no? Canales activados por voltaje, canales activados por ligando, canales activados por segundos mensajeros, canales activados mecánicamente. Entonces, diferentes canales. ¿De qué están compuestos? De proteínas, ¿sí? Pero tienen compuerta. Y tienes otro tipo de proteína, que son proteínas transportadoras. Pero las proteínas transportadoras tienen una diferencia clara entre una proteína canal. ¿Cuál es esa diferencia, doctor? La diferencia es que la proteína canal simplemente está ahí, se abre o se cierra, debido a la presencia de una compuerta. Y si no tienen compuerta, pues simplemente está ahí la proteína. Y si hay agua, el agua puede pasar y fluir libremente hacia afuera o hacia adentro. ¿Correcto? Una proteína transportadora no tiene ese orificio. Por ende, no tiene ese canal. Una proteína transportadora genera ese canal en algún momento y lo cierra, pero por una configuración total. Tampoco vayas a creer que es una compuerta. Una cosa es una proteína que tiene compuerta, que la puede abrir y cerrar, y otra cosa es una proteína que tiene la capacidad de cambiar su configuración, establecer enlaces débiles con esa sustancia que quiere transportar, volver a cambiar su configuración y soltar, quitar ese enlace débil para poder liberar a la sustancia. Entonces es una forma de transporte complejo, con cambio en la configuración de la proteína y cambio en las uniones que hay con estos elementos que va a transportar, porque se generan unión. En la proteína canal no hay unión, en la proteína canal simplemente se abre y pasa la sustancia. No hay una interacción química, no hay una interacción de enlaces. En la proteína transportadora sí la hay. Las proteínas transportadoras se les llama también carriers. ¿Qué transportan las proteínas transportadoras? Sustancias hidrosolubles. Y ese tipo de transporte se le llama difusión facilitada. Entonces, el transporte pasivo puede ser por difusión simple o por difusión facilitada. Difusión simple a través de proteínas canales o a través de la bicapa fosfolipídica de sustancias apolares que pasan por la bicapa. La difusión facilitada son para sustancias hidrosolubles, moléculas grandes también pueden utilizar la difusión facilitada y se da por proteínas transportadoras o carriers. Los ejemplos los tienes en la parte superior, los revisas con detenimiento en tu casita. El transporte activo se va a clasificar en transporte activo primario y transporte activo secundario. What pulpins y fruchicola, doctor. ¿Qué es esto? El transporte activo se llamará primario cuando haya consumo de ATP. La fuente de energía para poder vencer ese gradiente electroquímico, para poder luchar con el gradiente electroquímico y poder liberar o absorber la sustancia, es el ATP. Yo gasto ATP, entonces eso se llama transporte primario. Cuando el transporte activo se da por consumo de otra energía que no es el ATP, se le llama energía metabólica residual. Cuando la fuente de energía es la energía metabólica residual, entonces a eso le llamaremos transporte activo secundario. ¿Se entendió? Primario es ATP, como secundario es a otra energía que no sea ATP, que es la energía metabólica residual. El transporte primario además se relaciona con un término. El término es bombas. Cuando esta proteína que hace transporte activo utiliza ATP se le llama bombas. Y acá tenemos 3 ejemplos de bombas. El más común estudiado es la bomba sodio-potasio ATPasa. La bomba sodio-potasio ATPasa permite sacar 3 sodios y meter 2 potasios. Intercambia, saca 3 sodios, mete 2 potasios. El sodio en una membrana siempre es más abundante afuera, o sea, su gradiente electroquímico es empujar hacia adentro, entonces tú estás sacando. El potasio es más abundante en el interior de la célula, es el principal catión intracelular, más abundante. Si tú quieres introducir potasios, entonces tienes que luchar con esa gradiente. ¿Quién lo hace? Esta bomba, la bomba sodio-potasio ATPasa. Y se llama así porque gasta ATP. Tenemos la bomba hidrógeno-potasio ATPasa.
gastando ATP. Bota un hidrogeno absorbiendo un potasio. Y esto, por ejemplo, lo tenemos a nivel de la membrana de las células parietales en la mucosa gástrica, que son las que liberan protones para generar esa acidez del jugo gástrico gracias a esta bomba, la protón potasio ATPasa o hidrogeno potasio ATPasa. Y luego tenemos a esta bomba que libera calcio introduciendo hidrogeniones. Bien, gastando obviamente la energía que es el ATP. Es la bomba calcio-hidrogenión, presente en células musculares lisas y la célula muscular cardíaca, que es en donde se estudia con mayor detenimiento esta bomba, ¿sí? La bomba calcio-hidrogenión. Entendido ello, pasamos ahora a hablar sobre el transporte activo secundario. El transporte activo secundario utiliza energía metabólica residual para transportar otras sustancias, como por ejemplo, la energía metabólica residual aquí es la energía del sodio. ¿Por qué? Se abre el canal para que el sodio que esté generando un gradiente electroquímico, ¿qué energía se utiliza acá? El gradiente electroquímico del sodio. Permite que yo pueda introducir glucosa. Y esto es un transportador o simportador, porque hace que los dos elementos viajen en la misma dirección, un simportador de sodio y glucosa. Es un transportador asociado de sodio y glucosa. Es el SGLT tipo 1. Para aquí te debo adelantar lo siguiente. Cuando estudias fisiología, las glucosas, los monosacáridos, se van a transportar, los glúcidos en sus monosacáridos se transportan por las membranas celulares a través de dos tipos de transporte. Por difusión facilitada a través de los transportadores llamados GLUT o por transporte activo secundario, que es a través de los SGLT1. Los SGLT en general, SGLT1 y SGLT2. Otro datito, el SGLT1 transporta una glucosa con dos sodios, gracias al ingreso de dos sodios. El SGLT2 transporta dos glucosas con el ingreso de un sodio. ¿Sí? No te olvides, SGLT1 con dos sodios, SGLT2 con el ingreso de un sodio, Bien, luego tenemos este intercambiador, también transporte activo secundario. Va a liberar calcio con el ingreso de tres sodios. Aprovecha la gradiente electroquímica del sodio y utiliza esa energía metabólica residual para liberar calcio. Un canal muy estudiado también a nivel de la fibra cardíaca. Lo vamos a revisar en fisiología cuando lleguemos a ese curso, ¿sí? El intercambiador de calcio y sodio tipo 1 o NCX tipo 1. Con esto hemos concluido la clase de biología celular y molecular